Bueno, muy buenas a todos y a todas y bienvenidos una vez más a Entre Expertos. Hoy tengo aquí el placer de presentarles al doctor Manuel Ventura. Para quienes no lo conozcan, el doctor Manuel Ventura es licenciado en odontología por la Universidad de Venezuela, máster de prótesis y rehabilitación oral sobre implantes de la Federación Odontológica de Colombia, máster de estética y operatorio dental por la Universidad de Venezuela también, máster oficial de cirugía oral e implantología en la CEU y además hizo una residencia maxilofacial con el grupo HM Hospitales. Como veis, pues tiene una larga trayectoria y además internacional y hoy está aquí para acompañarnos y hablarnos de enfoque perioestético. Manu, bienvenido. Gracias, César. Bueno, ¿qué tal, colegas? Aquí vamos a hablar sobre un enfoque perio, prosto, estético, especialmente en implantes inmediatos en el sector anterior. Vamos a la chicha. Primero que nada, pues gracias a Gran Plan por la oportunidad que me dan para participar en este webinar y además a Dios. Y quiero decir una frase que dijo Albert Einstein, que Dios no juega a los dados y es que se trata que nada, nada, absolutamente nada es al azar y mucho menos en el cuerpo humano, en esta máquina perfecta en el cual nosotros somos como ingenieros que venimos aquí un poco a resolver asuntos, pero una vez que nos quitamos los guantes, ya nada está en nuestro control y es el milagro de la cicatrización. Pues dicho esto, ¿qué es la estética? Pues hablemos un poco de la estética, ¿no? La estética es simplemente una percepción, una sensación. Para mí lo estético no es lo estético para ti. Por ejemplo, vemos aquí al famoso Morfeo. Si le quitas ese diastema, pues quizás no hubiese sido Morfeo, sino hubiese sido otro personaje, ¿no? Tenemos tribus que tienen esa moneda puesta ahí en la boca y al final dices, bueno, ¿qué pasa ahí? No, pero es que si no fuera por eso, pues esa mujer no se casaría, ¿no? Tenemos aquí a unos labios súper hermosos y unos dientes que no lo son, pero para ella sí. Entonces hablamos de la percepción y la sensación. Pero luego, ¿qué es la bioestética? Pues la bioestética ya entramos en la chicha nuestra, ¿no? O sea, es la integración natural de la restauración y los tejidos que lo rodean. Hago hincapié y los tejidos, ni no a los tejidos, porque es la restauración la que va a hacer que los tejidos tengan una relación en conjunción de la restauración y viceversa, ¿vale? Ahora bien, aquí a hablar de la bioestética. La bioestética se puede objetivar, se puede pronosticar y se puede diagnosticar. Y muy, muy fácil. ¿Vale? Para eso existen unos protocolos que inclusive tú mismo puedes hacer en tu clínica o en tu práctica diaria. Aquí, la verdad que vengo a hablar aquí a colegas que tienen mucha experiencia, pero también quizás dar unos tips a gente que se le puede hacer un poco la vida más fácil, porque la verdad es que en la práctica diaria pues no todo sale al 100% perfecto y cómo poder solucionar o adelantarse a problemas que pueden llegar si no tenemos un protocolo básico antes de abarcar una cirugía que tenga que ver con tejidos blandos. ¿Qué son los fenotipos? Ya lo sabemos, fenotipo grueso, fenotipo fino, básico. Hablamos del fenotipo ideal, hablado principalmente por Gustavo, y los fenotipos gruesos obviamente es lo que más buscamos, ¿no? Cuando presentamos un fenotipo grueso, pues lo mejor que nos puede pasar en la vida es un fenotipo grueso que tenga un espesor supracrestal de mínimo 2 milímetros. Eso sería lo perfecto, lo ideal. Ahora, la estabilidad de los tejidos perimplantarios va a ir siempre sujeta a estos biotipos, ¿no? A este fenotipo grueso o fino, pero no todo el tiempo vamos a tener un biotipo o un fenotipo grueso, ¿vale? Cuando tenemos un fenotipo grueso podemos hacer ahí lo que queramos, la verdad. Tenemos muchas más herramientas para poder dar soluciones a los pacientes. Pero cuando tenemos un biotipo o un fenotipo fino, ahí la cosa pues cambia y la percepción o
cómo abordar ese tratamiento cambia. El protocolo ya no es el mismo, la toma de tejidos ya no es igual y para un fenotipo ancho, pues obviamente pues, va a ser mucho mayor de 2 milímetros supracrestal. Los márgenes de seguridad son básicos y eso es una cosa que todos debemos saber. Aunque haya un fenotipo fino o grueso, siempre vamos a contar con márgenes de seguridad y la línea mocogingival es nuestra frontera. Cuando podemos identificar básicamente la línea mucogingival, podemos saber que podemos decir, bueno, hasta ahí es donde puedo despegar. A partir de ahí, el protocolo cambia. La toma de tejido, no la toma de tejido, pero el tejido puede ser más fibrótico o más submucoso, dependiendo del caso, dependiendo el morfotipo, ¿vale? Entonces, la línea mucogingival es la frontera. Hasta ahí es donde debemos marcar nuestro límite, ¿vale? ¿Para qué? Para no liarla, más que todo, ¿no? Entonces, el grosor cortical de esa tabla vestibular que siempre sabemos que puede ser nuestra amiga o nuestro enemigo al mismo tiempo, es de 2 milímetros y esto está habladísimo ya por Araujo desde el 2005, está por Cardardopoli, pues de donde y se hicieron estudios durante muchos años con muchísimos pacientes, si quieren luego les puedo pasar los artículos, donde tenemos un grosor cortical de 2 milímetros que puede ser el 64% de esos pacientes, donde en uno de esos estudios que hicieron, en el 2005 sobre todo, desde el 2005, donde tenemos un grosor cortical de 0,5 milímetros, que es bastante poco, pero bueno, con eso se puede hacer algo. Y luego un 84% que es mayor de 1 milímetro de grosor, ¿vale? Esto le sumas que tenemos un biotipo gingival de 2 milímetros, son, digamos, los estándares idóneos para poder realizar tratamientos periodontales sobre todo de extracción inmediata y colocación de implantes. Las pérdidas horizontales y verticales están a la orden del día, ¿vale? Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, durante los 3 y los 6 meses primeros, aunque hayas colocado hueso autólogo, y yo recomiendo que en su mayoría lo sea, por lo menos yo personalmente hago mucho fresado biológico y uso muchísimo hueso del paciente y lo hago en un casi 90-10% de seno injerto, un poco para darle volumen, pero ya está. Pero realmente mis factores de crecimiento y el curador de todo esto es en el hueso autólogo. Y contando de que de los 3 a los 6 meses primeros va a haber una pérdida sustancial de tejido óseo vestibular, de esa tabla vestibular, y después se hace más lento, ¿no? Pues debemos contar con estos márgenes y estas salvedades, ¿no? En cuanto a la bioestética directamente, pues está la estética rosa y la estética blanca, sin más. Pues, por ejemplo, aquí vamos a hablar sobre el PES, ¿vale? Que es sus siglas, es el Pink Aesthetic Score, ¿vale? Y esto habla muchísimo de la papila mesial, de la papila distal. ¿Quién no quiere tener papilas mesiales distales altas, ¿no? Para poder cubrir esos espacios y esos nichos o esos espacios biológicos que son ideales para luego que poner una restauración o una prótesis sobre esos implantes. La idea es que nadie se entere que ahí hay implantes, ¿vale? Que sean como siguientes, como si fueran carillas. Y para eso tenemos que manejar muy bien, y no solo manejar muy bien los tejidos blandos, que eso es más algo técnico, y tu capacidad de manual, sino también saber qué colocar, porque de esto rige la objetividad y el pronóstico que se puede hacer al principio diagnosticando, ¿vale? La localización del cenit es importantísima. Pueden ser cenit más altos, más bajos, altura del margen gingival y la convexidad de las raíces. Esto es muy importante porque esas convexidades muchas veces de los caninos la complican mucho a la hora de colocar tejidos conectivos en esas zonas porque son huesos muy prominentes,
tablas vestibulares muy prominentes que pueden alterar la cicatrización idónea de esos tejidos, ¿vale? Ahí tienes que saber cuántos milímetros de anchura de ese tejido puedes colocar y cuánto podrías colocar, por ejemplo, en un lateral, que ahí sabemos que el hueso siempre tiende a ser más tipo reloj de arena. Luego tenemos el WES, que es el White Aesthetic Score, que es básicamente la restauración. En esto no voy a dar mucho hincapié porque todos sabemos muy bien de esto, que es la forma del diente. Esto tiene mucho que ver con nuestro colega pues, Gómez Meda, que habla mucho de la situación infragingival, ¿vale? Todo lo que es el tejido, cómo ese tejido puede cicatrizar de una manera idónea sin violarlo con convexidades exageradas, el color, la textura, el contorno, el volumen, que ya lo nombré, y la caracterización, muy importante. Eh, Luego estamos hablando de una clasificación de Elian, que aquí no voy a dar mucho hincapié porque muchos sabemos de esto, que aquí hay muchas clasificaciones en cuanto a pérdida de hueso, hay como 12, pero vamos a hablar sobre esta clasificación de Elian que es muy básica, muy fácil, y por ejemplo, aquí habla del tipo uno, tipo 2, tipo 3, muy fácil. Aquí, por ejemplo, en este caso, que luego lo voy a explicar, que es un caso clínico, es un tipo 2, tipo 3, donde hay una recesión una dehiscencia ósea en la cara vestibular que se nota a simple vista, que vamos, que ahí podría ser un poco más complicada, pero menos mal que ha aguantado ahí. Pero ¿qué pasa? Que ahí ya la cosa se complica en cuanto a la colocación solo de tejidos blandos. Ahí tenemos que hacer uso de otras cosas. Entonces, ¿con qué cuento para hacer un caso como este, ¿no? Un tipo 2, tipo 3 de Elian o otras clasificaciones más complejas? Cuento con hueso autólogo, hueso seno injerto, cuento con el mismísimo tejido blando que pueda sacar ya sea bien submucoso o bien muy fibrótico, ¿vale? Que es ideal para los implantes, que sea mucho más fibrótico. Y por supuesto, no solo el implante, no es solo el implante y el pilar, es su posición tridimensional en el hueso. Eso es básico. Puedes poner un implante que te quede espectacularmente colocado, con un torque que tú digas, wow, pero si te quedó muy hacia vestibular porque no pudiste angularlo más o no te dio el tipo de hueso tipo 4, no, como sea, pero tiene que haber una posición tridimensional básica y idónea para pensando en la futura restauración. Entonces, en esto quiero parar aquí un poco porque aquí esto en la presentación hemos puesto aquí un tigre, ¿no? Que está en algún lado de esta montaña. ¿Y por qué pongo esta foto? Porque realmente como esta presentación habla de la estética y la bioestética en cuanto a tejidos blandos y periodoncia se habla, pues todo tiene que ser camuflado. O sea, la estética no es solamente verse bien, es según tu sensación y la percepción. Y aquí es difícil ver al tigre, pero aquí el tigre está aquí en el medio. La idea es no verlo, la idea es que todo pase desapercibido. Y ese es nuestro trabajo y el gran reto. Vamos a la chicha. Vamos a hablar de dos casos básicos, ¿vale? Que son muy cotidianos para todos nosotros en la clínica, en el día a día. Y vamos a hablar directamente de cómo resolverlo, ¿vale? Porque a muchos nos pasa muy parecido todo, ¿no? Entonces, vamos al caso del Elian tipo 2, tipo 3. Nos encontramos con una recesión, una dehiscencia vestibular de la tabla vestibular y una recesión gingival que gracias a que tiene un tejido y un fenotipo grueso en ese margen gingival no ha ido a más. Entonces tenemos que pues cogernos de de las herramientas que tengamos o lo que nos queda para poder usarlos a nuestro favor. Aquí tenemos el mismo caso, vamos a hablar solamente de este caso, caso número uno. Cuento un poco anecdótico, es que este paciente es un paciente
digamos que se pega con todo el mundo, ¿no? Esto fue un golpe que le dieron y es un tipo pues que vive en la calle y también eso es parte del pronóstico, ¿no? Eso forma parte del pronóstico. Tienes que saber escoger a tu paciente y qué le vas a hacer y por qué, ¿no? En este caso, podríamos haber hecho una técnica de la rosa, pero creo que se podía haber complicado. Vemos una fractura vertical en este 21 y le hacemos una extracción de la raíz totalmente atraumática. Podemos observar que las papilas están conservadas, ¿vale? Eso fue, hay que sacar ese diente de una manera muy, muy bonita, muy fina, con mucha paciencia. Yo personalmente tardo muchísimo sacando una raíz de estas porque no quiero que se me venga ni un trozo de hueso, nada, nada, nada. Y es importantísimo tomarse el tiempo con calma. Después, poner el implante es fácil. Luego viene la parte de periodoncia, ¿no? La parte de colocar los tejidos, manejarlos con cuidado, con delicadeza, con mimo. Pero esta parte es fundamental para que esa tabla vestibular que ya está comprometida, no la comprometamos más. Aquí vemos la pieza que es literalmente una fractura vertical y tenemos, como dije antes, tenemos que usar todas las herramientas que nos quedan para poder jugar a nuestro favor y nosotros usamos ese trozo vestibular para poder hacer una restauración provisional en el mismo momento. Empezamos el proceso de fresado, ¿vale? De Galimplan y colocamos la posición tridimensional inicial perfecta para este caso. Vemos que en una vista oclusal está colocado correctamente donde la chimenea va a salir por el cíngulo de de ese nuevo diente y pues una vista vestibular está colocado en una posición también correcta y paralela a los dos dientes aledaños. Por otro lado, pues nuestro auxiliar está preparando, digamos, ese trozo que nos va a servir para hacer un provisional. Eso es ácido fosfórico de estos de empastes y todo ello. Y lo vamos preparando, ¿vale? Porque ese diente va a recibir resina y queremos la mejor sujeción posible. Es el mismo diente, ya está preparado como para colocarlo en esa zona. Hicimos una técnica de araña mucho antes de colocar hueso y el tejido blando, etcétera. Lo dejamos ya preparado para ya no pensar más en ello, ¿vale? Sabemos que entra perfecto, tiene una buena colocación, altura, le quitamos el borde incisal para que no tenga ningún tipo de contacto porque es una provisionalización, no es una carga inmediata. No queremos que ese diente tenga actividad oclusal con sus dientes antagonistas. Me gusta esta foto porque en el diente, en la cara, en su cara, digamos, de perfil, pues vemos cómo esa zona estética descrita por Meda, esta es la que es natural, no fue tocada por nadie, es natural, vino así de fábrica y eso es lo que le va a dar la estabilidad a los tejidos blandos que vamos a colocar ahora en este caso. Cogemos un tejido de la tuberosidad bien fibrótico, ¿vale? Lo desepitalizamos, etcétera, y lo tratamos con mucho cariño. Lo posicionamos. Esto realmente es una foto para que todos podamos aprender cómo se puede hacer esto de una manera sencilla. De acuerdo a su Kelly, que tiene que tener 1 milímetro de espesor, ¿vale? Estamos hablando de un buen tejido queratinizado con un biotipo grueso y nos gusta que pueda ser un poco más grueso porque luego con el tiempo eso va a tender a reabsorberse, así que hay que contar con esa reabsorción ya descrita, ¿vale? En esta foto hablamos sobre los tres three layers, o sea, las tres capas que hemos sugerido para este caso. En la foto izquierda puedes ver cómo se ve la dehiscencia vestibular del hueso. Por lo tanto, cuando ves eso, te da un poco de miedo porque dices, bueno, yo no quiero que todo el hueso se me vaya por ahí o que se pierda la estabilidad. Aún así tiene buen tejido, pero
pero yo quiero que el hueso que yo vaya a colocar ahí, que este paciente que ya no lo voy a ver más porque él vive en Sevilla, y nosotros estamos en Madrid, él vendrá después, unos 4 meses después, para ver qué tal está. No lo podemos hacer seguimiento, por lo tanto hay que amarrar el barco todo lo mejor posible. Por lo tanto, hicimos un tri-layer, ¿vale? Que es preparar, digamos, el tejido blando, conectarlo primero a lo que es la encía vestibular, bien, fijarlo muy bien y luego pasamos a fijar la membrana de pericardio, pusimos una membrana de pericardio y la sujetamos. Bueno, esa es la siguiente foto, pero este es el hueso, ¿vale? Esto es lo que quería presentarles del hueso, cómo usamos hueso autólogo y cómo lo mezclamos un poco con unos chips de hueso seno injerto, pero prácticamente el 90% es autólogo, ¿vale? Ahí va todas los factores de crecimiento van ahí. Es como usaron casi como si fuera un sticky bone. Entonces, aquí se puede ver cómo sujetamos la membrana de pericardio a la zona más apical, que ya estamos hablando de que es encía muscular prácticamente, pero la sujetamos ahí y sujetamos la membrana tanto mesial y distalmente en los dos puntos que se ven bajo las dos papilas. En todo lo que es la base de las papilas, también sujetamos la membrana junto con el tejido conectivo para que haya una perfecta pared bien consolidada y bien construida para que todo ese hueso, ellos puedan, todas esas dos capas, esas tres capas, perdón, puedan servir de muro de contención y de sujeción y estabilidad de ese hueso que acabamos de colocar. Bien, pues aquí se ve como una vez terminado el caso, es decir, ese día, ¿no? Haber cerrado las chimeneas, el paciente se va, vemos ya cómo el tejido está bastante grueso, ¿vale? Lo justito, mucho más que el diente aledaño, que el otro incisivo, que el 11, pero sabemos que esto con el tiempo se va a reducir. Por lo tanto, luego de un seguimiento de este paciente, vemos que después de, no sé si esto fue, creo que al mes o al mes y medio, él vino, ¿vale? Porque quería que lo viéramos y fue perfecto porque vimos, pensábamos que le había salido como una especie de flemón, él tenía miedo, pero no. Precisamente ahí pues hay un punto que queda, que es el punto reabsorbible de la membrana, que para sujetar la membrana lo más apical posible, pero solo era eso. Vemos cómo aquí ya el tejido está muy estable, el tejido blando está muy estable, muy bonito. Tiene caracterización, la encía tiene caracterización, tiene color, tiene un color de sanidad, ¿vale? Y eso es lo que buscamos. Luego la posición tridimensional del implante fue correcta, por lo tanto esta foto es un poco para mostrar cómo debía quedar, que no nos dé miedo de que si el hueso está inclinado, el implante va a quedar inclinado y, uy, no, me va a salir por vestibular. No, sí se puede. Esto no fue con cirugía guiada, fue a mano alzada y sí se puede y es posible. Aquí ven simplemente cómo ha quedado tridimensionalmente en el TAC, ¿vale? El implante y en boca. El Aesthetic Biological Concept o Contour de nuestro colega Meda, que es básico para que los tejidos tengan una estabilidad correcta en la restauración. Y aquí vemos ya el pilar, los tejidos, una foto muy directa. Esto fue quitando el diente y tomando la foto. Esto es un provisional, ¿vale? De momento no lo hemos terminado. Hace poco fue que acabamos de terminar este caso. Nos falta solamente tomar las medidas para el definitivo y ya está. Pero aquí vemos cómo ya ha subido el margen gingival en conjunción del 11, ¿no? Originalmente estaba mucho más abajo, pero lo hemos podido inclusive subir un poquito más. Y eso es espectacular. ¿Quién no quiere eso en su consulta diaria, no? Lo podemos lograr con esta técnica básica,
que todo el mundo puede hacer. En el día 80 que ya el hombre viene para ponerse un nuevo provisional, ¿vale? Ya quitarse el diente y usar ya algo más que nos dé más seguridad para que no se rompa ni nada, pues hacemos un provisional más que todo para que tenga inclusive más higienización y que los tejidos sean un poco más reales, ¿no? Y ahí podemos ver cómo los tejidos están estables. Se nota claramente cuál es el PMMA y cuál es el diente natural. Y bueno, caso número dos, ¿vale? Para no aburrirles, y esto es simplemente, vamos a hablar simplemente de tejidos blandos en implantes inmediatos, con extracción e implantes inmediatos. Y esto es un paciente que viene un poco por lo mismo, ¿no? Tenemos un resto radicular, quitamos el resto radicular con mucha tranquilidad, no queremos romper nada y sobre todo no queremos dañar las papilas mesial y distal. El biotipo es muy grueso, cosa que juega a nuestro favor. Y aquí la posición y la localización tridimensional del implante. Esta foto la puse aquí a posta para que ustedes vean cómo realmente la chimenea va a salir en esa posición y está en una posición correcta. Este es un 12 y sabemos, es un 22, perdón, y sabemos cómo es el hueso de los laterales, que tiende a ser un poco en reloj de arena y complica un poco la posición tridimensional del implante. Usamos una interfase, ¿vale? Literalmente una interfase que lo usamos como si fuera un UCLA de Galimplan, y usamos un dique de goma, lo rellenamos con un poco de resina de composite, ¿vale? Para hacer lo que sería un poco el perfil de emergencia, y luego a mano alzada empezamos a rellenar esos espacios infragingivales para que podamos obtener esa superficie idónea para que los tejidos blandos tengan una correcta estabilidad. Nuevamente volvemos a sacar un tejido de la tuberosidad o un tejido donde podamos conseguir bastante fibra. Lo desepitelizamos, dejamos un espesor, tampoco tiene que ser algo exagerado, con 1 milímetro o menos de 1 milímetro es más que suficiente, y lo colocamos. Aquí un pequeño detalle, ¿no? Nosotros pusimos el mismo UCLA, ¿vale? Que ven ahí, la interfase, lo rellenamos con resina fluida y el caso terminó ese día. Lo que pasa es que la paciente se fue una semana por allí y no volvió y no lo pudimos poner el provisional inmediatamente, lo teníamos para el día siguiente. Pero cuando quitamos el pilar que construimos con la interfase, miren cómo se ve el espesor ya de la encía. Inclusive el color ha cambiado, es un color más rosado, más sano. Mírenlo desde la parte oclusal, también ha crecido, o sea, es muy bonito, ¿no? Y pongo esta foto adrede porque no todo tiene que ser al ABC, ¿no? Hay veces que nos surgen problemas que no nos competen, pero hay que ponerle el provisional al paciente. O sea, ella es una paciente bastante exigente estéticamente y vino una semana después para ponerle un provisional. Pero miren cómo se ve el hueso y la zona de lo que generó el tapón, eh, digamos, el tapón hecho en resina, ¿no? Y esto es la colocación del PMMA una semana después, ahí está, ahí se ven todavía los puntos, y, y ese es digamos, el final estético y funcional para la encía que nosotros estábamos buscando. Nuevamente este caso acaba de salir del horno, por lo tanto que falta tomar medidas para hacer un definitivo, pero eso es, digamos que eso es un poco, como digo yo, pues bricolaje, ¿no? Ya después ya la parte quirúrgica y estabilidad de los tejidos ya se logró, y ahora lo que queda es un poco la ferretería en el buen sentido. Eh,
Nada, para terminar un poco, les quería comentar que la clave fundamental es que tú conozcas a tu paciente. Tienes que saber qué paciente, si el paciente va a colaborar, si no va a colaborar, si lo quiere hacer, si lo entiende, entiende el tratamiento. Pues no todo el mundo quiere ponerse que le quiten un tejido del paladar para colocárselo ahí. Hay mucha gente que no lo va a entender, pero si tú pudieras enseñarle cómo, mediante fotos, es algo que recomiendo, que cómo podría, cómo está y cómo podría terminar, eso sería ideal. Y saber que el paciente puede acabar de una manera muy estética, muy funcional y lograr la estabilidad de los pacientes. Muchos pacientes me preguntan, ¿y ese implante dura para toda la vida? Mm, no todo es para toda la vida, pero sí podemos lograr la estabilidad del implante a lo largo de muchos años, ¿vale? Por un correcto manejo de los tejidos blandos alrededor de los implantes. Y bueno, la verdad que pues muchas gracias por esta oportunidad y nada, le paso el micro a mi querido César. Bueno, mano, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, creo que ha sido muy, muy, muy interesante. Y si te parece bien, voy a trasladarte dos preguntas que nos han lanzado. Hemos hecho una selección de las que nos han lanzado por redes y así pues puedes darles contestación. ¿Te parece? Sí, sí, claro, por supuesto. Mira, la primera de ellas es, ¿qué protocolos considera imprescindibles para que el enfoque perioprosto-estético sea predecible? Vale, primero que nada, la salud gingival. Una encía enferma, inflamada, rojiza, llena de cálculo y sangrante, no es terreno ideal para poder realizar este tipo de tratamientos. Tienes que sanar esa situación gingival primero que nada, ¿no? Luego viene la parte de la morfología o lo que podría ser hay un concepto que se dice mucho que es la dimensión gingival, la dimensión vertical gingival y es pues el espesor, ¿no? de tejido blando que tengamos tanto supracrestal como también el fenotipo que nos puede generar pues un espesor idóneo para el paciente. Y si no existe esa situación, también es posible hacerlo con fenotipos finos. eh, pero claro, ahí la técnica se agrava un poco más. Tienes que tener un buen manejo de los tejidos blandos. El instrumental también es importante, el instrumental correcto, los bisturís correctos em, y no usar las suturas correctas, etcétera. No se trata de ser rápido o lento, se trata de dejar las cosas bien fijas, bien colocadas. Y también otro factor importantísimo es la situación tridimensional del implante, ¿no? O sea, si tú no, si te dejas el implante muy vestibularizado, inclinado muy hacia vestibular, pues que sepas que vas a tener un problema que ahí no lo vas a poder gestionar, ni con estructuras cementadas, cemento atornilladas, eso no lo vas a poder corregir. Por lo tanto, la posición tridimensional del implante va a ser tu primera herramienta, tu primer arma para ir bien, bien armado a esa batalla, digamos, que es la conformación y la estabilidad de los tejidos blandos, sobre todo en dientes estéticos, ¿no? En todo lo que es el sector anterior, que ahí es donde está el gran reto. Esa es mi recomendación. Vale, pues mira, vamos entonces con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo decide el tipo de pilar y su posicionamiento para optimizar la estética? Vale, aquí sí debo decir que el pilar es muy importante. Existe aquí en Galimplan unos pilares rectos. Yo en el sector estético no suelo usar pilares tipo multi-unit,
Dependiendo del caso, si son cargas inmediatas, herraduras completas, pues, y no hay otra opción, pues sí, pero suelo usar muchos pilares rectos, trato en la mayoría de lo posible usarlos. Puedo jugar también con tornillos angulados, ¿vale? Que también funciona. Pero no, yo recomiendo pilares rectos, estéticos, y si tuvieran ese pilar una concavidad agregada, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la estabilidad de los tejidos, que no solamente es lo que se ve a simple vista, sino son los tejidos que están, los que no se ven. Es decir, lo que está justo íntimamente en contacto con el hueso, ¿vale? Y estos son el concepto de infragingival, ¿vale? Y el concepto de al margen gingival, que es el concepto estético, donde el volumen de la restauración va a caer en ese margen, pero el pilar es fundamental. Yo diría que el pilar debe ser recto estético, que es el que usa Galimplant, o en su defecto, pues recto, ¿vale? No en gran medida, no de multi-unit. Si pudiera ser siempre estético, mucho mejor. Mientras menos convexidad tenga hacia vestibular, mejor va a ser la estabilidad, no solamente del tejido blando, sino también del hueso. Bueno, pues Manu, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Movimiento Galimplant, que no habías estado aquí acompañándonos nunca. Y gracias por aportar tu granito a este canal. Nada, César, muchas gracias. Y como dije, o sea, muchas gracias por la oportunidad. Ya nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Ya sabes que aquí siempre eres bienvenido. Gracias, César.